Hola amigos, mi nombre es Daniel y el día de hoy les voy a explicar cómo elaborar una tabla dinámica en Microsoft Excel 2010. Para ello, primeramente debemos tomar en cuenta que los datos en el cual vamos a diseñar la tabla no deben encontrarse en celdas vacías, tanto en toda la información como en las filas superiores. En este caso, las filas superiores que tenemos acá, vamos a eliminarlas. Para insertar la tabla nos vamos a ubicar en insertar tabla dinámica. Insertar tabla dinámica. Posteriormente a esto se observa que nos despliega una pequeña ventana en el cual tiene la opción seleccione los datos de una tabla o rango en el cual nos incluye la información dentro de la misma alternativas de Excel, de los mismos cuadros de Excel. Utilice una fuente externa, utilice una fuente de datos externa. Esta alternativa significa que por lo común, cuando tenemos datos de Microsoft Access, en lo que se refiere en dónde queremos colocar la tabla dinámica, tenemos dos alternativas. La primera es seleccionar una nueva hoja de cálculo y la otra una hoja de cálculo ya existente. Para diseñar una tabla dinámica, no nos olvidemos que automáticamente los datos a los que hace referencia la nueva ventana lo toma en relación a la última fila. Por lo tanto, los datos superiores a esta fila de acá deben encontrarse vacíos. Después de haber seleccionado una nueva tabla dinámica, nos aparecen dos cuadros, en cuales se hace referencia a filtro, columnas, fila y valores. Primeramente, antes de diseñar una tabla dinámica, siempre es conveniente dar a conocer las partes de ella. Una tabla dinámica está compuesta por columnas, filas, los campos de valor y filtro. En este caso de filtro, se hace referencia cuando, por ejemplo, tenemos datos del 2011 y del 2012 y solamente queremos seleccionar solamente uno de ellos, ya sea del 2011 o tal vez solamente del 2012, que estos datos van a estar reflejados tanto en columnas como en filas. Volviendo al diseño de la tabla dinámica, como había mencionado, vamos a agregar las diferentes alternativas que tenemos aquí, tanto en filtro, columnas, filas y valores. En este caso, año le vamos a agregar en filtro, la sucursal del centro, norte y sur vamos a agregar en columnas, trimestre, primero, segundo y tercer trimestre vamos a agregar en filas, y las alternativas de los valores de venta vamos a agregar en valores. De tal manera que nuestra tabla dinámica está diseñada por, como he mencionado, columnas, filas, los campos de valor y la alternativa de filtro. Pero en este caso, como se observa, que tenemos cuenta de ventas. Cuenta. Es decir, la tabla dinámica realiza un conteo de toda la información que tenemos, tanto en columnas, como en filas. Pero en este caso, nosotros no queremos que cuente, sino deseamos que sume. Para ello nos vamos a ubicar aquí en la alternativa donde dice configuración de campo de valor. Y posteriormente a eso nos aparece una pequeña ventana en la que nos da una serie de alternativas. Tenemos suma, cuenta, promedio, producto. En este caso queremos que la tabla dinámica sume los datos.
ponemos suma y hacemos clic en aceptar. Y vemos que la información, observamos que ha cambiado. Ahora, si nosotros queremos elaborar un gráfico dinámico a esta tabla, simplemente nos vamos a ubicar en opciones y en gráfico dinámico. En opciones y gráfico dinámico. Seleccionamos el tipo de gráfico que deseamos. En este gráfico lo deseamos en columnas. Damos clic en aceptar y nos sale el gráfico de esta manera. En este caso, acá en lo que dice la alternativa de filtro, tenemos los datos del año 2011 y 2012. Pero nosotros solamente queremos que se grafiquen y tanto se grafiquen y se ubiquen también dentro de la tabla dinámica solamente los datos del 2011. Y para ellos seleccionamos el año y colocamos un bis aquí donde dice seleccionar varios elementos. ¿Ya? Damos clic en aceptar. Y vemos que los datos de la tabla dinámica han cambiado. Ahora, aquí como se observa en el gráfico tenemos datos del centro, norte y sur. En este caso yo le voy a decir al gráfico que solamente me seleccione, solamente quiero observar dentro del gráfico lo que son los datos del centro y norte, por lo que del sur, datos del sur, desactivamos. ¿Ya? Como se observa, los datos del sur desaparecieron y solamente se registra el centro y norte. Además de elaborar la tabla dinámica y el gráfico, siempre es aconsejable agregar una fórmula a esta tabla. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente vamos a agregar una fórmula a esta columna, a la columna C. Primeramente desactivamos las alternativas que tenemos y aquí tenemos nombre, que viene a ser el nombre de los vendedores y los vamos a ubicar en fila. ¿Ya? Como se observa, tenemos los nombres de los vendedores y los valores de ventas que han realizado cada uno de ellos. Hay superiores mayores de $1000 e inferiores a $1000. Y vamos a suponer que la empresa ha decidido otorgar una comisión para todos aquellos vendedores que han vendido más de $1000. Para ello nos vamos a ubicar en opciones, cálculos, campos, elementos y conjuntos y campo calculado. Opciones, cálculos, campos, elementos y conjuntos y campo calculado. Nos despliega una pequeña ventana. Esta ventana hace referencia al nombre, a la fórmula, a los campos y al tipo de campo que queremos insertar. Aquí en nombre vamos a agregar el nombre de la fórmula, el nombre de la columna. Aquí la descripción, cómo debe ir la fórmula, los tipos de campos que tenemos, las alternativas de campos que tenemos dentro de lo que es la tabla dinámica y por supuesto también el tipo de campo que queremos insertar. Para ello vamos a poner la columna comisión. Como habíamos quedado que los vendedores solamente van a tener una comisión para aquellos que vendieron más de $1000, vamos a utilizar la fórmula así. Vamos a insertar el valor de las alternativas de venta y como habíamos quedado que solamente los vendedores que que hayan vendido más de $1000 tienen derecho a la comisión de un 10%. Y los que no, simplemente tienen un valor de 0.
Por lo tanto, la fórmula nos queda de esta manera. Bien, damos clic en aceptar y observamos que se agregó en la columna C los valores de la comisión de cada uno de los vendedores. Por ejemplo, en este caso, como el vendedor, en este caso ese vendedor, ha vendido, valga la redundancia, más de $1000, tiene una comisión de $106. Y en cambio acá, como tiene $951, que es un valor inferior a los 1000, su comisión será de 0. Bueno chicos, eso es todo por hoy. No olviden suscribirse y recuerda que pertenecemos a Bax Consulting.